Nosotros somos la masa. Y dentro de esa masa, quién la puede moldear? Solamente Dios. Nosotros somos la masa. Si el Señor no te molda, somos esos barros, somos esos vasos de barro. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. Y te lo voy a decir algo muy, muy sencillo. Tal vez no quiero ofender la palabra ni mucho menos, al contrario. Pero quiero darle un entendimiento en lo que yo vivo en la actualidad. Pero esto va a la millonésima potencia. Lo que te voy a decir es una nada, ¿sí? Pero cuando tu abuelita o tu mamá o tu tía hace una comida exquisita, lo que vamos a hacer un ratito más, identificas el sabor de tu abuelita, identificas el sabor de tu mamá o de tu papá, si es que lo hace, lo identificas, porque sabes que él lo hizo o ella lo hizo. Hoy tenemos que identificar que el Señor nos ha hecho con amor, porque ha derramado su amor en nuestras vidas. Y cuando eso lo identificamos, dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué te afanas en hacerle mal a la gente? ¿Por qué te metes en la vida de los demás? Debemos de aprender a ser esos barros, ser, ser hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estás preparado para hacer buenas obras? Ah, no, es que fulanito se portó mal. ¿Y de dónde te sacó el Señor? ¿A dónde te trae? ¿Cómo te mueves? ¿Te mueves en misericordia, en mansedumbre? ¿Te dejas moldear? No, es que yo ya estoy pues pasado de edad, ¿no? ¿Qué me van a platicar? ¿Qué me van a contar a mí? ¡Qué incrédulos! ¡Qué ignorante, David! No, hoy no saben cómo aprendo, y yo creo que tú también. ¿Cómo aprendemos? Decíamos hace un rato de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo aprendemos de ellos? ¿Cómo aprendemos de los chiquititos? Hace un tiempo estaba platicando con mi suegro y agarró y me dijo mi suegro, es que Rebeca, la más pequeñita de mis nietas, lo vio que le pincharon para sacarle el azúcar. Lo vio que le pincharon y estaba muy observadora la niña y todo. Y se acercó y le dio un besito en el dedo. Y con eso te digo lo que pudo haber pasado en la mente de la niña. Inocente fue a decirle, te dolió porque vi que te salió sangre, pero te voy a recuperar con un besito. Ese amor, esa masa en la cual tú estás, déjate moldear. Empieza a hacer esos vasos, ese vasito de honra, de barro, de honra. Vamos al objetivo. Dice, admirar las riquezas de su gloria. ¿Ok? Vamos a admirar las riquezas de su gloria. Pero hay que ver para quién están destinadas esas riquezas de su gloria. No están para todos. Y a veces queremos todos los derechos, ¿sí o no? Pero no queremos las responsabilidades. Dice parte de la palabra que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Entonces, imagínate nada más si nosotros permanecemos no siendo oidor olvidadizo. Porque ahorita sí, no, sí, Señor. Y te sales y, órale, fíjate, mira nada más. Y ahora, a ver, háblale, a ver qué está haciendo, ¿no?
qué sé yo, infinidad de cosas. Pero fíjate nada más, estas riquezas de su gloria están dirigidas para mostrarlas a los vasos de misericordia, a los vasos aquellos que el Señor ha destinado para ser salvos. Y lo vamos a ver en la enseñanza. Esos vasos llenos de misericordia, llenos de ese amor de parte del Señor, por el puro afecto de su voluntad, solamente por su beneplácito. Y habla, y continuamos con el objetivo. No me lo quite, por favor, el objetivo. Dice así, en el contraste de su elección. ¿En contraste? ¿O en el contraste de su elección? Hemos visto la elección humana y hemos visto la elección incondicional. La elección de la voluntad del hombre y la elección incondicional sobre la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad incondicional soberana de Dios es la que va a estar en contraste con la voluntad del hombre. ¿Cuál es tu voluntad? A veces sí, a veces no. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Eres esa persona? Porque a veces lo soy. Pero si mora el Espíritu Santo en ti, inmediatamente te promueve arrepentimiento. Y dices, me equivoqué. ¿Me perdonas, Luisito? ¿Me perdonas, Yola? ¿Me perdonas? ¿O dejas pasar? Como que no se dieron cuenta. Para nada. Entonces vamos a ver ese contraste. Versículo atesorar, como la semana pasada, ¿cuál fue el que atesoramos? Romanos 9:16, ¿verdad? ¿Quién me lo puede decir? Que pase. Rápido. A las 3. 3. Versículo atesorar de la semana pasada. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Gloria a Dios por su vida, mi hermana Susi. Se lee. Romanos 9:16. Mas no depende del que corre ni del que quiere, mas de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios, no es algo así, es así, pero ahí hubo un cambio pero no afectó el producto, ¿sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, ¿sí? Muchísimas gracias. No se crean, de momento aquí el micro tiene toques, ¿no? Y se va la memoria. Pero bueno, bienvenidos. Gloria a Dios por sus vidas. El versículo a atesorar para el día de hoy y todo el resto de la semana es Romanos 9:23. Muchas gracias. Y para hacer, como dice, notorias las riquezas de su gloria, las mostró para quienes, para los vasos, perdón, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Él los preparó, te preparó a ti, me preparó a mí, y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, cómo el Señor en su beneplácito ya te predestinó. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a ir directamente a tu Biblia. Abre tu Biblia, quienes la traen, y vamos a ir a Romanos capítulo 9. Vamos a ver 6 hermosos versículos del capítulo 9, versículo 19 al 24. ¿Ok? Y vamos a leer. Y dice así, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altarques con Dios para que discutas? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quienes, de los gentiles, de nosotros. Si tú no eres judío,
eres gentil. Para que tú puedas entender cómo te habla directamente a ti. Aunque la carta está dirigida a los romanos de más de 2005 años, también está dirigida a ti. Y hemos visto la profundidad del pecado, la pecado en el cual nosotros vivíamos. Hoy, gracias a su justicia y a su bondad, podemos saber que antes vivíamos en ese pecado, pero ahora somos nuevas criaturas, porque ahora andamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso tienes la cara de un hijo de Dios. Créelo. Porque dice Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? 10, 9 y 10. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero eso es constante, constante, perseverando. Por eso tenemos que mirar atentamente en esa ley, la que nos hace conocer y saber que anteriormente, ¿quién era? Era una institutriz que te decía qué tenías que hacer para hacer las cosas bien. Y en cuanto llega Jesucristo, dice, ahora sí. Y hoy sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y Él que es la vida. Y nada llega al Padre si no es por Jesús, si no es por mí, dice el Señor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias esta mañana también, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí para conocer de ti más, Señor, para saber esa inspiración en la cual tú nos has dado ese legado, Señor, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, Señor, pero que sobre todo, bendito Dios, nos da la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque todo tiempo estás al pendiente de nosotros, Señor. Que todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti, Señor. Que no hay nada por qué aferrarnos. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. A saber que en ti está el poder, que en ti está la gloria. Y que tus promesas, Señor, siguen avanzando, Señor. Y que esas promesas son para cada uno de nosotros. Danos entendimiento, Señor, pero no solamente un entendimiento, sino para que lo podamos llevar por obra, Señor, tu palabra. Ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que tú anhelas que seamos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos en el momento que sea necesario, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Muy bien. Pues vámonos a este viaje celestial. ¿Sí? Y confía en la palabra. Confía en la palabra. La palabra nos cura todo. Hasta los huesos, el alma, el espíritu. Y discierne las intenciones del corazón. Por eso tienes un bello rostro, porque la palabra nos limpia, dice Juan 15:3, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por la palabra. Siéntete amado, siéntete querido, pero sobre todo, siéntete un hijo de Dios. Ok, dice así, versículo 19 de capítulo 9 de Romanos, y vamos a escudriñarlo. Y dice así, pero me miras, dice Pablo, ¿verdad? Perdón, pero me dirás, los lentes, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y vemos como aquí Pablo, en este pequeño párrafo y en este pequeño versículo, se está anticipando a cualquier reacción humana. Nuestra reacción siempre es estar a la defensiva.
Nuestra reacción siempre es estar en contra de. Y en este momento lo que Pablo quiere hablar es que estamos en contra de la soberanía de Dios. Bueno, lo que estamos, si no les está hablando a quiénes, a los romanos, ¿sí? Les está hablando a los romanos. Precisamente, ¿por qué motivo? Porque para él se supone que era una pregunta muy lógica. Y vamos a ver lo que significa inculpa. Dice que la palabra inculpa viene de la palabra griego. Pásate, hermano, por favor, pásate. Ayúdenlo a pasar al hermano. Dios le bendiga. Dice que significa culpar, reprochar, acusar, ¿sí? De mala conducta. Entonces, aquí ve Pablo claramente, porque él compartía en las sinagogas. Él agarraba y se metía en la sinagoga. A donde quiera que fuese, se metía en la sinagoga y compartía ¿qué? El Evangelio de Dios. Lo que estamos haciendo nosotros. Y él se daba cuenta de lo que se hablaba en cada una de las sinagogas. Y entonces él se estaba queriendo anticipar a esa mentalidad, una mentalidad que muchas veces tenemos rebelde. Ay, ¿a poco tú crees que sí será cierto esto? Lo veíamos en la célula el viernes. ¿A poco sí? Ah, yo no creo, pero es que dice la palabra. Pues sí, pero pues como que no la interpretó bien. Y vemos una rebeldía totalmente. Entonces, Pablo está diciendo que hay una rebeldía y evidencia a lo que hizo Faraón, a lo que sucedió con Faraón. Faraón en todo momento fue expuesto a la voluntad de Dios. ¿Por qué motivo? Porque Faraón, pues imagínense, se sentía Dios de la tierra y todo lo que podía mirar se sentía Dios. Pero sin en cambio, Dios lo utiliza a Faraón y sobrepasa la voluntad de Faraón. Pues es Dios. ¿Y tú crees que Faraón quería que fuese manifestado su poder a través de su conducta? Claro que no, pero él no se imaginaba que la conducta que él estaba teniendo era por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la conducta que tenía Faraón? Estaba renegando que no los iba a dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Y se acuerdan que pasaron 10 plagas y se acuerdan de los 10 mandamientos y todo. Y estaba renegando y no los quería salir. Hasta que llegó el momento en donde ya no pudo haber otra situación. Y dijo él, híjole, ya se murió mi hijo. Llévate a todos. Ándale, vete. Llévatelos a todos. Ya no quiero saber nada de ti, Moisés. Llévate a tu pueblo. Y entonces vemos cómo la voluntad de Dios se establece, y amable, gracias, se establece en mismo Faraón. Porque inclusive Dios le dice que a través de él se va a escuchar su nombre. A través de Faraón, a través de la mala conducta, a través de la conducta de Faraón, se iba a establecer el nombre. Muchas generaciones iban a saber. ¿Quiénes no saben de los 10 mandamientos, como decía? ¿Quiénes no saben de cuando se abrió el mar? Yo creo que todos, hasta los niños chiquitos. Ahí se abrió el mar, los 10 mandamientos, la arca de Noé e infinidad de cosas. Pero fíjate nada más como Pablo ya estaba, pues Pablo, imagínate un discípulo de la escuela de Gamaliel, de los mejores, bueno, no de los, el mejor. Entonces, Pablo, a través de estos versos, hace mención del Pentateuco y habla de Éxodo 9:16. Vamos a Éxodo 9:16 y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea, tú eres Faraón porque yo lo he decidido. Y en ti quiero poner mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado, ¿dónde dice? En toda la tierra. Para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. No fue casualidad. Simplemente Dios
por su buena voluntad, hizo eso. Entonces, dice, llévate al pueblo, y se van. Y en el transcurso, pues había una nube que los guiaba en el día y una nube de fuego que los guiaba en la noche. ¿Y a dónde los condujo? Pues lejos, lejos de donde estaban esclavizados en Egipto. Y llegan al Mar Rojo, y el Mar Rojo lo abre Dios a través de Moisés. Y en la célula aprendimos esa parte que yo decía que había historiadores y teólogos que la tierra estaba seca. Pero gracias a que Oscar nos dijo la cita bíblica, sabemos que la tierra estaba seca bíblicamente. Imagínate nada más ahorita, aquí ahí está la tierra, y si tú la pisas, está fandosa. Imagínate el mar. ¿Cuántos años? Miles de años. Entonces, en el momento de pasar por ahí, si llevaban carretas, si llevaban carretas, si llevaban ganado, personas grandes, adultas, ¿cómo pudieron haber pasado? Se hubieran resbalado, se hubieran hundido, porque pues, la tierra hubiera sido unas arenas movedizas. Pero más sin en cambio dice la palabra que no. Entonces el milagro se muestra, el poder de Dios se manifiesta a través de que Faraón vuelve a endurecer el corazón, lo deja en sus delitos y pecados, y Faraón los persigue. Y por eso abre el mar. Abre el mar, lo están atravesando, y en ese momento Faraón los sigue persiguiendo, y ahí se manifiesta el poder y la soberanía de Dios. ¿Sí? Vamos por favor a Éxodo 14:16 para comprobar por qué efectivamente la tierra estaba completamente seca. Y dice, y tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Pero dice, por en medio del mar, seco. Imagínate nada más el poder del Señor. Y después dice en el mismo versículo 19 de Romanos 9, dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ciertamente nadie puede frustrar el propósito divino. Nadie. Absolutamente nadie puede frustrar ese propósito divino que hay en ti o que hay en el Señor para levantar su gloria, para hacer ver su poder, su soberanía, su justicia. Y esta es una pregunta muy, muy atrevida, pero dentro del atrevimiento muy rebelde. ¿Por qué motivo? Porque no reconocen esa soberanía del Señor. No la reconocían. Hoy en día, ¿cómo está tu corazón? ¿Reconoces su voluntad? ¿Reconoces su soberanía? ¿Reconocemos su justicia? Porque eso lo puedes justificar que la reconoces. ¿Y tus pecados? El pecado que mora en ti, el pecado que mora en ti prevalece. Queda toda una acción, toda una acción corresponde a una reacción, una consecuencia. Toda decisión no buena o toda decisión buena tiene una consecuencia, ¿sí o no? Cualquier toma de decisión que tú tengas tiene una consecuencia. Puede ser no tan buena o puede ser buena, pero hay una consecuencia, ¿sí? Y en eso la culpa del pecador nadie la puede quitar. Tú y yo somos responsables de ese pecado. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos esa consecuencia. Por eso dice Pablo que la culpa no desaparece, y vamos a hablar en Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hay veces que de momento no sabemos hablar con la verdad. Pero si tú hablas una mentira, se hace una bola de nieve, ¿sí o no?
una mentira trae otra mentira. Por eso dice aquí que injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Tú piensas que Dios no existe? Dice, no es que yo soy ateo, yo no creo que Dios existe, ¿no? Entonces, ¿dónde vives? ¿No ves el cielo, las nubes? ¿No ves la vegetación? ¿No ves a otros seres como tú? Por eso dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Lo que alcanzas a ver. Qué bonitos paisajes tiene el Señor, ¿verdad? El mar, ¿cómo se dice? La puesta del sol. La puesta del sol, qué hermoso. Cuando va a amanecer, ¿no? Qué hermoso. Cuando vas de viaje y ves esto y ves el otro, todo es de Dios. Todo es de Cristo, todo es su Hijo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo? Pues nos enseña a ser transparentes, a ser humildes. ¿Qué te cuesta ser humilde? Tenemos que ser humildes delante de Dios. No debemos de juzgar los caminos del Señor. Ay, ¿esto por qué pasó? Ay, pues es que tú tuviste la culpa. Porque... Caramba, ¿no? Hay que aprender a vivir con lo que Dios pone en tu vida. Gloria a Dios por lo que tienes, gloria a Dios por lo que no tienes. Descansa en el Señor, descansa. ¿Por qué motivo? Lo veíamos anteriormente en Isaías. Vamos a Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. O sea, Él no piensa como tú y Él no piensa y no camina como tú y como yo. Dice Él, ¿cómo son? ¿Cómo son más altos los cielos en la tierra? ¿Cómo son? Pues son muy altos, ¿verdad? Y dice así, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tú dirás, no, pero es que yo tengo pues, un libre albedrío, yo tengo una manera de pensar, yo soy inteligente, ¿no? Tengo una profesión. Juzgar a todo mundo. No, no es cierto. Eso ya es, a veces nos ponemos a discutir con las personas, pero en el momento de que te pones a discutir con las personas, discutes con Dios. Déjame decirte que sí. Te pones a discutir con Dios. Dice que no tienes que tener que ninguna palabra sea contenciosa. No puedes contender con nadie. Dice que el más necio de los necios se vuelve ¿cómo? Sabio. Cuando decíamos los tazos dorados, calle 12 y avenida del silencio. Te oyes más bonito cuando te quedas callado, ¿no? Y bueno, entonces realmente Él ha mostrado su misericordia. Y a veces dices, te guste o no te guste, ¿cómo? Nos debe de agradar. No es que no te guste. ¿Sabes por qué no te gusta? Porque no le conoces. Porque no has tenido la intimidad necesaria para saber y conocerle. Conocerle en ese lugar apartado, en donde Él habla a la vida del quien le busca. No hay quien le busque, definitivamente no. Pero ¿sabes una cosa? Debemos de colocar un altar en su corazón. Y ese altar en tu corazón y en tu mente, tienes que darle un espacio para conocerle, para saber lo que Él quiere en tu vida. Versículo 20. Y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que estés contradiciendo con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y fíjate nada más cómo, ay, permítanme tantito que es que si no después le pierdo el hilo, le apreté algo que no tenía que apretarle. Nomás voy a retomarlo para... Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que para que alterques, para que estés contradiciendo con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjate nada más cómo desde un principio Pablo no está contestando ninguna pregunta, esas preguntas retóricas que había, no está contestando ninguna. ¿Por qué? Porque no quiere justificar la soberanía y la justicia de Dios ante nadie, porque no puede ser justificable. Dios es soberano sobre la vida de cada uno de nosotros, de todos. Si no, Él está diciendo categóricamente y contundentemente que nosotros no podemos contender contra Dios. Nadie puede contender contra Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas muy limitables, muy limitaditas. ¿Cómo la masa puede, ahora sí, como decimos vagamente, ¿verdad? Los patos le tiran ¿a qué? Pues eso es imposible, eso no puede suceder. Y el pensar o el no pensar que Dios es creador o es soberano, no, tú tienes que entender al momento de conocerlo, tú no puedes ser un juez que juzgue la soberanía de Dios, que juzgue lo que Dios está haciendo en la vida del ser humano. Y eso, y vamos a ver la palabra altercar, no sé si la puse, ya no recuerdo muy bien, pero esta palabra es una palabra griega y lo que significa es una manera, responder de una manera desafiante. ¿Quiénes de nosotros, nuestros hijos, nos han respondido de una manera desafiante? A veces se las gastan así, ¿verdad? ¿O cuántos de nosotros como hijos hemos sido desafiantes para con nuestros padres? ¿Sí? ¿Cómo Pablo está, de alguna manera está pensando en todo? Pablo nos está enseñando cómo debemos de actuar ante la presencia de Dios. Que realmente lo que está sucediendo o lo que estaba sucediendo en la sinagoga no era un diálogo reverente, sino había un altercado, no era algo, no eran personas sumisas que reconocían el amor de Dios en sus vidas. ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Vienes sumiso o vienes altanero? ¿Vienes a altercar la palabra, a cuestionarla, a juzgarla? Y digo, híjole, por eso dice Pablo aquí en la pregunta, ¿verdad? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo, como es un discípulo de Gamaliel, pues siempre reconoce el Antiguo Testamento y lo está nombrando aquí porque le está hablando a sus compatriotas, a sus hermanos, a la misma raza, a los judíos. Y esa metáfora que está utilizando del barro y el alfarero se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Isaías capítulo 29, verso 16. Y dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. ¿De qué manera va a reclamar la masa? ¿Cómo va a reclamar la masa al alfarero? Y me preguntaba, ¿no? Se han hecho esta pregunta de decir, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Pues la gallina. ¿Por qué la gallina? Porque la gallina la hizo Dios. Así de sencillo. No te cuestiones más. Y aquí lo está manejando, ¿verdad? Y aquí hay un entendimiento, definitivamente.
Pero dentro de ese entendimiento no es el entendimiento, sino no hay una sumisión. Tú puedes venir con un entendimiento claro, pero no hay sumisión en tu mente y en tu corazón. Qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil para nosotros, porque no estamos sumergidos en la palabra, porque no hemos sido transformados. Pero para ser transformados, el Señor primeramente te tiene que dar vida. Y una vez teniendo vida, puede ser tu mente y tu corazón transformado. ¿Será mayor la masa o el vaso de barro que el mismo alfarero? ¿Quién será mejor? Totalmente el alfarero, el creador, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que es omnisciente, el que es omnipotente, el que es omnipresente. Es Él solamente. ¿Sí? Acompáñame, por favor, nada más a Isaías 43:7. Cada uno de nosotros existimos para un propósito divino y este propósito es para el Señor. Tú eres un propósito. Tú eres un propósito de gloria para Él. Qué hermoso será conocer ese propósito. ¿Sabes cómo? Teniendo comunión con el Señor. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¡Oh! Ha sido creado para su gloria. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque dice, los formé y los hice. No existe ningún propósito para ti. Déjame decirte esa verdad. No hay un propósito para ti. El propósito por el cual fuiste diseñado es para Él. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Por eso no debemos de contender con la palabra. No debes de estarte quejando por lo que está sucediendo. Al contrario. El Señor va a redarguir tu mente y tu corazón y te va a dar pronto arrepentimiento. Porque mismo lo hemos aprendido en el capítulo 8 que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme el propósito. Todas las cosas, pero aguas. Dice que nosotros a veces, dice que a veces nosotros somos como un perro que volvemos al mismo vómito. Yo hoy te pido y le pido al Señor que obre en tu vida para que los errores que estás cometiendo ahorita los dejes de cometer y tengas un mejor entendimiento para que ya no los cometas. Un perro lo acercas al fuego y se quema y dile, métete al fuego. Y te dice no. ¿Y qué tal nosotros? Vamos a dejarlo así. Versículo 21. Y dice la palabra, o no tiene potestad, no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y un vaso de deshonra es un vaso de uso natural, de uso común. ¿Sí? Fíjate nada más cómo Pablo sigue pues dando a conocer la autoridad de Dios. Sigue insistiendo en esa soberanía absoluta, total, justa, misericordiosa, soberana de Dios. Lo sigue haciendo, pero ahorita está colocando un ejemplo sencillo. Un ejemplo de sencillo que hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. En ese tiempo se hacían utensilios de honra, pues para poner aceite, para ponerse en un lugar de honra, y hay otros que se utilizaban con un uso común de, por ejemplo, el cesto de basura, ¿verdad? Ese es un vaso de deshonra, cesto de basura.
Y algo que se nos vino en la mente, porque también el pastor lo comentaba y dice, ¿qué pasó con los mellizos? Los mellizos que tuvo Isaac. Esos mellizos en los cuales los dos estaban en la misma masa, ¿sí o no? ¿Estaban en el vientre de quién? ¿De quién? De su mamá. Estaban en el vientre de Rebeca. Y los dos estaban ahí, calientitos, no sé, agradable. Y nace el primero, Esaú. Y después sale el segundo. Pero ya le había dicho a Raquel, ¿verdad? A Rebeca, ya le había dicho a Rebeca que el menor iba a estar por arriba del mayor. Y el mayor iba a servir al menor. O sea que el de honra iba a ser el menor. Y el de deshonra, nada más para algo normal, iba a ser Esaú. Y dije, ahí muestra su soberanía, su absoluta soberanía el Señor, que ya los había predestinado para un uso, como tú y como yo. ¿Sí? Ahora, a final de cuentas, todo glorifica al Señor, ¿eh? Absolutamente todo. Vamos al verso 22, por favor. Verso 22 del capítulo 9 de Romanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, ¿sí?, su poder, darlo a conocer, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Esos vasos de ira, aquellos que no querían, o que se merecían su castigo, mejor dicho. Esos eran los vasos de ira, preparados para destrucción. Estaban destinados para destrucción. De Ismael ya no se sabe mucho, ¿verdad? De Esaú tampoco. Pero ¿qué tal de Isaac? ¿Qué tal de Jacob? Esos vasos de honra. Y aquí primero lo que tenemos que ver es, el primer propósito es ver la ira del Señor. Y de alguna manera la ira no es una ira caprichosa, es una ira santa. ¿Cómo podés visualizar la ira santa? Tenemos que comprender e ir entendiendo que todo lo que proviene de Dios es para su gloria. Y es para que nosotros sintamos ese amor de parte de Él. No, pero ¿cómo? O sea, el Señor me va a castigar. No, el Señor no castiga. El Señor es justo, es soberano y es misericordiosa. ¿Sí? Entonces, en el momento de que muestra la ira, pues es una manera de exhibir su justicia. ¿Cómo exhibe la justicia? Muchos, dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, absolutamente todos pecamos. No hay uno que no haya pecado. Pero gracias por el amor del Señor, pues hemos sido rescatados, hemos sido salvos. Y bueno, después dice, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Tú crees que en su tiempo y su momento el Señor no pudo haber destruido esos vasos de ira? Así. Pero sabes una cosa, dijo, voy a detener mi ira, porque ya estás predestinado, porque ya estás predestinada. Y a través del Espíritu Santo, o a través de los labios de ellos, porque se me viene a la mente esa parte, a través de los labios de cada uno de nosotros, una persona va a ser salva. Porque el Señor nos va a mover a misericordia y vamos a compartir el Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros abramos nuestros labios. Abramos nuestros labios para compartir la palabra, para compartir su poder, para poder entender que Él está soportando esos vasos de ira por misericordia, no por otra cosa. ¿Por qué? Porque Él no quiere juzgarnos inmediatamente.
Si no, ya estaríamos muertos, sino dentro de su plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Absolutamente todos. Dice todos, no dice una parte sí, una parte no, dice todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento lo produce Él, y gloria a Dios que lo produce Él. Versículo 23. Dice así, versículo 23, Romanos 9. Y para ser notorias, ¿sí? Para dar a conocer las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, para aquellos que tuvo compasión. Y aquellos que tuvo compasión fuiste tú y fui yo, que Él preparó de antemano para gloria. Y aquí vemos cómo hay un contraste entre una elección o una voluntad del hombre ante una elección incondicional sobre la voluntad soberana de Dios. Porque a Él le plació, a Él quiere salvarte. Es más, ya te salvó. Lo importante es que tú y yo lo creamos y que compartamos eso, porque Él las preparó de antemano. A esos vasos las preparó para quienes, para esos vasos de misericordia, que son irreprensibles, que reconocen sus errores, que caminan en el amor de Cristo, que son compasivos, que hay amor, que hay denuedo, que hay tolerancia, ¿sí? No por tus obras, para que no te glories, porque ya fuiste predestinado a eso. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 1, perdón, Efesios 1, verso 4 al 6? Efesios 1, 4 y 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya estábamos predestinados. Entonces el Señor va a soportar al rebelde. Lo soporta, pero te va a promover a misericordia. A veces nosotros somos irreverentes, somos groseros con el Señor. Si somos groseros con quien vemos, imagínate cómo vas a honrar lo que no ves. ¿Cómo no puedes ser grosero con lo que no ves? ¿No? Pero al final de cuentas Él muestra las riquezas de su gloria a través de ese amor inmerecido. Por eso nosotros debemos de adorar a Dios en esa justicia divina. Dios jamás te va a avergonzar. Jamás. El diablo sí. Pero Dios jamás te va a avergonzar. Fíjate nada más como dice Tito, capítulo 3, verso 5. Para que tú pienses que no, mejor te he dicho, no pienses que eres mejor que otros. Jamás. Dice Tito 3:5, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos transforma. ¿Por qué? Porque ya te dio vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de animarnos a vivir en misericordia, en amor, dando testimonio de quien te ha salvado. Como dice mi esposa siempre, aprendamos a caminar sin ofensa. Caminemos sin ofensa. Perdona, porque eres un deudor del perdón.
Merecías estar muerto, David, pero hoy estás vivo para la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos por favor ya acabamos con esto. Versículo 24. Dice así, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Tú y yo hemos sido llamados, no solo de los judíos, sino también, híjole, y es una pregunta, ¿no? ¿Y realmente te sientes así como llamado? Identifica, fíjate cómo Pablo, de alguna forma, identifica cuáles son esos barros, esos vasos de misericordia. Somos nosotros, los que creemos, los que estamos en Cristo. Esos barros de misericordia donde el Señor va a manifestar ese resplandecer de su gloria, de esas riquezas de su gloria en cada uno de nosotros. Y qué hermoso es el estar conociendo esto. Lo habla también una parte de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que quiere que compartamos, estar juntos todos. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 6, verso 44. Ay, es que yo le dije a la hermana, yo le dije al hermano que pasaran a la iglesia y todo eso, ¿no? Pero ve lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El hecho de que tú estés aquí, hubo una invitación de una persona, sí. Pero el Señor te trajo. El Señor te trajo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere regenerar. El Señor regenera y salva. Como decía yo hace un momento, el Señor te da vida. Y ve lo que dice Pablo y le habla también en los Romanos. Y lo pasamos y fue un verso a memorizar, Romanos 8:30, en donde dice, ¿verdad? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y estamos hablando que la glorificación es cuando partes de este mundo terrenal a su presencia. Pero te tiene que glorificar, porque si no, pues estarías muerto. Habría una muerte eterna, ¿sí? Entonces, algo también que llama la atención es de que llama a los judíos y llama a los gentiles, a los cuales, pues es algo que impacta, porque hoy en día los judíos siguen, pues, pensando que ellos tienen la razón. Pero en el momento que mezcla judíos creyentes como gentiles no creyentes, o sea, como gentiles creyentes, esos son esos vasos de misericordia. ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde seguimos dando gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque sabemos hoy en día que somos esos vasos de misericordia donde se refleja tu amor, donde se refleja tu justicia, donde se refleja tu soberanía y tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno en toda la palabra, en todo el esplendor de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor. Llénalos de tu amor, de tu gracia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando al